Bueno, me llamo Aina Joffre, Ana Joffre para aquí en Argentina, Aina para toda mi familia y mis amigos, y mi familia de Alcudia especialmente. Soy doctora en geografía, me he especializado en geografía humana y de allí he trabajado con las migraciones, especialmente la de Baleares a la Argentina. Hice mi tesis doctoral sobre la migración balear a la Argentina con la ayuda del gobierno balear como descendiente, porque soy nieta de Bartolomé Joffre Serra de Alcudia. Bueno, pues había una cultura que yo vivía, veía que vivía mi padre. Y cuando eres pequeña no entiendes de qué va la cosa muy bien, ¿no? Mi abuelo me hablaba de Mallorca, me hablaba de Alcudia. Mi abuela, que era italiana, se había mallorquinizado, porque vaya, los mallorquines son muy mallorquinizadores. Y ella me llevaba a la escuela cantando una canción que estaba de moda, que era Isla de Mallorca, dulce patria mía, como ave marina, quisiera el día servir llegar. Es divino, montes, mar y cielo. Y hoy vamos a recorrer los sitios emblemáticos de la migración de mallorquines específicamente a esta ciudad. En principio, en la primera etapa de la ciudad se asentaron en la zona céntrica porque vinieron desde ámbitos cercanos como Buenos Aires o como Avellaneda para construir la ciudad. Entonces eran picapedrers, eran ebanistas, tallaron los portales de los edificios públicos. Entonces trabajaban en la construcción y luego fueron juntando dinero y comprando tierras en el centro de la ciudad, cercanos, aledaños a los edificios públicos que iban construyendo. Entonces se formaron barrios típicos de mallorquines, donde también ellos pusieron tiendas típicas, sastrería, sombrerería, muchos hornos, entre ellos la mallorquina que hacía las mejores ensaimadas de la ciudad. En los principios, 1894 creo que fue, la familia Bauzá funda bar emblemático que aún continúa, aunque con otros dueños y otras características, donde se reunían los mallorquines para socializarse y comer tapas y beber lo que les apetecía. Aquí estamos en la otra zona, desde la estación de ferrocarril. Toda esta zona también era de alta concentración de mallorquines, especialmente alcudienses. Vamos a ir viendo esos lugares que fueron emblemáticos de los mallorquines aquí dentro de la ciudad. Luego vamos a cruzar la muralla invisible, como yo le llamo, que es la avenida de circunvalación que rodea la ciudad, y vamos a ir a la zona de los hornos, donde se asentaron los alcudienses y poliensins, donde compraron sus tierras luego de trabajar en el campo de berro, y vamos a hacer un recorrido por esa zona. Vamos a ver la iglesia de Nuestra Señora de la Salud, que fue obra de los teatinos, de los padres teatinos, donde está la réplica de la patrona de Palma, la Virgen de la Salud. Vamos a pasar por el cementerio donde está la iglesia del Santo Cristo, que se llama del Sant Crist o del Santo Cristo en honor al Sant Crist d'Alcudies. Y luego también había, como por ejemplo, los llamaban corralones, que eran como unas tiendas muy grandes de artículos para la construcción, como los de la familia Cifre, que estaban sobre calle 1. Luego había
un almacén de ramos generales que vendía todo de Antonio Ripoll. Y estos mallorquines que vinieron primero de otros ámbitos cercanos a La Plata fueron llamando a gente de las islas y así se fue formando una red. Y esa red atrajo a una gran cantidad de alcudienses y poliensins que se instalaron fuera de la ciudad, en el área rural, en una zona donde vamos a ir a conocer, que se llama Campo de Berro, que ahora es una zona semi y casi urbanizada por completo. Y allí trabajaban como jornaleros, luego trabajaban arrendando campos, en el campo mismo de Berro, juntaban capital y compraban tierras en zonas cercanas, la zona de los Hornos fundamentalmente, y como la finca de mi abuelo en 137 y 68, que compró 4 hectáreas allí, luego arrendaba otras hectáreas, se dedicaba a los cultivos típicos de la isla, alcachofas, coliflores, tomates y campo de frutas, frutales como nectarinas, albaricoque, no cítricos, frutales pero no cítricos. Y todo esto vamos a ir visitando. Primero la zona de la ciudad, vamos a ver dónde funcionó el primer centro balear, luego dónde ellos edificaron la casa para el centro balear. En esa casa funcionaron muchos años hasta que cuando fue la etapa de la Guerra Civil Española, pues se pelearon entre ellos, entre los que eran republicanos y los que eran franquistas, y terminó con el cierre de Centro Balear en el año 1941. Y la casa, como lo decían sus estatutos, pasó a formar parte de los bienes de la Sociedad de Socorros Mutuos Hospital Español. Y bueno, ya no se recuperó más, se perdió la casa. Después de alquilar allí donde vimos el primer centro balear, juntaron dinero y entonces hicieron esta casa balear. Esta casa, que era Centro Balear, esta que dice aquí, preciosa. Yo los recuerdo mucho a todos los que componen los centros baleares en Argentina, a los cuales he recorrido muchas veces, a todos, y también aquellas zonas de Argentina donde no hay centros baleares, no hay casas baleares, pero hay muchos mallorquines, como por ejemplo en San Juan o en Tucumán, etc. En Chaco hay también, y nunca formaron una asociación. Así que un saludo grande para todos, los abrazo con el corazón.